que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles una vez más en este lunes en el que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario, desde las oficinas de TV UAC, y también agradecerles que nos escuchen a través de 89.5, nuestra frecuencia universitaria, Radio Universidad. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros en el estudio 192-1293, 192-1200, extensión 120 son los teléfonos de cabina, y también tenemos mensajitos de texto para que nos puedan mandar un mensajito si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. 442-344-1404 y 442-186-8869. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a dos juezas penales que hoy me acompañan y que me da muchísimo gusto volverlas a saludar y agradecerles el que estén conmigo hoy aquí en este día en el que el maestro Omar, por otras actividades que tuvo, no puede estar conmigo, pero le doy la bienvenida a la jueza y doctorante Laura Saraí Marín Jimeno y a la doctora Maribel Pérez Gutiérrez, que me hacen el favor de acompañarme. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Buenos días, Margarita. Muchas gracias. Al contrario, por invitarnos, por permitirnos precisamente este espacio para conversar un tema trascendental y vigente. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Buenos doctora. días, Margarita. Saludos y a todo tu auditorio también. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a manejar hoy, o vamos a hablar de un tema importantísimo que yo creo que pocos conocemos de ello. Y bueno, también el disculparnos con las personas que nos ven y nos escuchan de no leer el extenso currículum de ambas, porque nos pasaríamos la media hora con el currículum de cada una, entonces casi siempre omitimos, lo subimos a redes sociales para que conozcan, pero por esa razón la gente sabe que no leemos los currículums, saben que son los invitadas siempre son gentes muy profesionales y muy preparadas para los temas que se van a tocar el día de hoy. Y bueno, pues hoy preguntarles ¿cómo es y de dónde nace la creación de estos juzgados penales que son especializados en violencia contra la mujer, que hoy existen aquí en el estado de Querétaro? Bueno, mira, evidentemente en el Poder Judicial se da la creación de estos juzgados, pero esto trae un trasfondo muy importante. Hablamos de perspectiva de género, y al hablar de perspectiva de género, tenemos que hablar de cuestiones históricas que han repercutido en cuestiones de desigualdad. En ese sentido, mucha gente hoy en día, como lo acabas de comentar, está interesada en el tema, pero muchas veces lo desconoce. Actualmente se tiene la creencia de que todo lo que resolvemos tiene que ser en favor de la mujer, cuando no es así. Más bien lo que se busca al hablar con perspectiva de género es visibilizar cuestiones de desigualdad, es verificar que las personas tengan un plano evidentemente parejo, así se dice coloquialmente, en cuestiones de perspectiva de género. Y porque actualmente, por ejemplo, a las mujeres incluso de algunas conductas delictivas hasta se les culpa, o sea, cuando hablamos hasta de conductas sexuales, de algunos otros, de algunos temas en esos contextos, es que ¿por qué se vistió así? Es que ella tuvo la culpa porque ingirió bebidas embriagantes, es que ¿para qué salió sola de noche? Entonces, todos esos sesgos, todos esos estereotipos de género que se tienen ya preconcebidos de manera cultural, son lo que busca erradicarse en temas de justicia a través de juzgar con perspectiva de género. Y bueno, evidentemente la judicatura es uno de los principales motores, las primeras caras para realizar una visibilización de esta naturaleza, y es por eso que se da la creación precisamente de estos juzgados, y que el Poder Judicial del Estado está comprometido con ese tipo de juzgamiento, incluso que viene ya más bien como una obligación a través de instrumentos internacionales que ha firmado México, como es CEDAW. Y en ese sentido, es precisamente por eso que se da en el Estado, en respuesta a este tipo de situaciones, realizar la creación de este tipo de juzgados,
para efecto de niveles de renta. Y sobre todo por una visión que tuvo la magistrada presidenta de nuestro Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Mariela Poncevilla, de 3 fases, que en 3 fases nosotros atendiéramos este tipo de juzgados penales especializados en violencia contra la mujer, los cuales fueron aprobados por el Consejo, del cual también preside la presidenta del Poder Judicial, en donde la primera fase tenemos que conocer de violencia familiar, violencia de género, violación y feminicidio. Posteriormente, el 27 de mayo de 2022, se inauguraron estos juzgados y nosotros entramos en funciones el lunes 30 de mayo de 2022. Esa fue la primera fase. Hay una segunda que también ya la estamos trabajando, que es resolver aspectos urgentes que ya son en materia de familia, medidas cautelares, que fue el 30 de septiembre de 2022, mediante una reforma que hubo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, en donde existirán este tipo de juzgados y que también podremos ordenar medidas urgentes de protección, incluidas medidas sobre custodia, convivencias y alimentos, de manera provisional en términos del acuerdo del Consejo, que fue del 30 de junio de 2023, donde regula el otorgamiento y negativa también de cautelares urgentes que tiendan a salvaguardar pues derechos de la infancia, de familia, la protección de todo ese tipo de derechos relativos a la fijación de alimentos, convivencias y custodia. Entonces es una competencia que tenemos también dentro de la competencia penal que atendemos, es de manera excepcional también atender este tipo de medidas cautelares familiares. Esto quiere decir, primero, la primera pregunta sería, ¿solamente existen 2 juzgados con esta especialidad, 2 juzgados penales, o existen más? Y la otra es, ¿en qué casos ustedes pueden intervenir con esto que usted, doctora Maribel, comenta en cuanto a medidas cautelares? ¿Solamente cuando hay un delito de por medio? Sí, así es, solamente de acuerdo a lo que indica el Consejo, es como somos en materia penal, una vez que ya ha sido vinculado proceso, aquí las partes, y también de acuerdo a lo que indica el Consejo, menciona qué partes están legitimadas para que puedan pedir este tipo de medidas cautelares familiares urgentes. Entonces, es ya vinculado proceso, es decir, una vez que se atienda a un hecho considerado como delito y un probable partícipe y que puedan afectar derechos de familia. Y esto lo que se busca es dar una respuesta pronta a las mujeres y a los derechos de la infancia. O sea, que no, por ejemplo, en un asunto de violencia familiar tenga que venir pues aquí la mujer a verificar las cuestiones que son atingentes a la tutela de sus derechos en el ámbito penal, una violencia familiar, una violencia de género, y que después de aquí, bueno, pues tenga que ir a otro juzgado, evidentemente para verificar otro tipo de medidas urgentes, en materia de custodia, alimentos, sino pues en base a ese principio de justicia pronta que debe operar en favor de los ciudadanos, que aquí se pueda realizar pues esa atención prioritaria y que aquí se pueda realizar la resolución, evidentemente en carácter de provisional de este tipo de medidas urgentes, alimentos, custodia, este tipo de cuestiones, convivencias. Y está publicado en la página del Poder Judicial, que es www.poderjudicialcro.gov.mx. El acuerdo es el AC03-2023 del 30 de junio de 2023. Ahí pueden verlo, descargarlo, verificar qué medidas son las que podemos atender y también qué personas las pueden solicitar, como en el caso pues, la propia víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, mismo el defensor y la fiscalía. Muy bien, esto me parece que la creación de los juzgados especializados en violencia en contra de las mujeres es una respuesta social. ¿Quiere decir que estos últimos años ha aumentado la violencia en contra de las mujeres? Pues yo no diría que ha aumentado, yo más bien diría que ya la carga histórica pues siempre ha diferenciado este tipo de cuestiones. Más bien por cuestión cultural, más bien yo creo que lo teníamos aprendido y ni siquiera lo visibilizábamos. Era una cuestión natural verificar que los hombres servían, porque incluso también para los hombres hay una carga muy fuerte de masculinidad para las mujeres que sirven al hogar y yo creo que pues es una cuestión
pues cultural, ¿no? Que no se visibilizaba, que se naturalizaba, y más bien lo que se busca a través pues de la misma Constitución, que ahí lo tenemos claro, esos derechos de igualdad, de no discriminación, de una tutela judicial efectiva, es a través de sus compromisos internacionales, pues equilibrar, como te comentaba Mago, pues precisamente el terreno, porque un juez no puede juzgar partiendo de sesgos, es precisamente por eso que se requiere una especialización, visibilizar que existe una problemática, porque como Perdimos por ahí el audio con la doctora Laura Saray. Marín Jimeno, algo pasó. Ustedes ya saben que estas inventos de hombre blanco no tienen palabra y de repente esto nos pasa. Adelante, doctora, te escuchamos. Sí, como te comentaba, pues realmente pues sí, o sea, hay que hacer frente a la realidad de que sí tenemos una cultura machista, de misoginia, o sea, y eso es algo que incluso a lo mejor ni siquiera pues fue intencional, o sea, nuestra misma sociedad, nuestra misma culturización pues la teníamos aprendida. Entonces eso es evidentemente lo que se busca, visibilizar esas cuestiones, porque pues un juez no puede partir, como te comento, de sesgos, de estereotipos. Eso es lo que se busca con la creación, evidentemente, de estos juzgados, y no, bueno, eso es aquí a nivel, evidentemente, en el Estado, pero me refiero a cumplir con esos compromisos internacionales para efecto de, pues, nivelar ese terreno, visibilizar que hay una problemática, no tanto que se ha incrementado, yo creo que es más bien siempre ha existido, pero ahora, pues, se visibiliza, y yo creo que esto viene de múltiples luchas que se han tenido, pues, por las mujeres. Y también la cultura de la denuncia, que ahora pues las mujeres ya no se quedan calladas. También el aumento poblacional que ha tenido Querétaro, pues todo eso ha influido para que tengamos pues más asuntos que atender. Y es que todo esto se visibiliza de acuerdo a lo que la Corte ha indicado, instrumentos internacionales, nacionales, lo que Querétaro está realizando a través de esta creación de juzgados. Esta creación de juzgados no es que sean 2 o 3 o más, es uno solo, porque son juzgados penales especializados en violencia contra la mujer, pero somos 4 juezas que atendemos exclusivamente este tipo de conductas. También en tema de guardias, pues todos los jueces están preparados para ello, claro, pero son 4 juezas las que estamos atendiendo este tipo de conductas, y es que es visibilizar las acciones, incluso omisiones, basadas en género que causen un tipo de afectación, llámese violencia. Y es que la violencia puede ser psicológica, emocional, política, física, económica, patrimonial, sexual, incluso la violencia más grave es la muerte, como se trata en los feminicidios. Entonces todo eso pues ya se conoce más en esa población, ante ese grupo vulnerable como son las mujeres. Pueden ser otros grupos vulnerables también, niños, etcétera, personas adultas mayores, pero las mujeres pues es donde normalmente es que pasa este tipo de conductas de ilícitos. Juezas, esta creación de estos juzgados, ¿cómo ha impactado en la sociedad? Sobre todo en lo que ustedes ven día con día, ¿no? En los juzgados, en los delitos, pero realmente, ¿cómo ha impactado en la sociedad en la que vivimos? Pues nosotros vemos un impacto positivo, como lo comentaba la doctora Maribel, pues ya las mujeres ya no se quedan calladas, hay muchísimo mayor número de denuncias. Sí, claro. Ya no hay una normalización, la violencia no está bien, entonces pues nosotros consideramos que el impacto ha sido positivo, y eso a lo mejor lo vemos reflejado en las cargas de trabajo y en los números, en la cantidad de asuntos que se van atendiendo, y bueno, pues el impacto precisamente, como te comentaba, Mago, es no generar esta cuestión diferenciada. ¿Para qué? Para que no exista también una carga, como comentaba la doctora Maribel, existen múltiples tipos de violencia, pero también la violencia institucional,
¿Por qué? Porque Claro. tampoco podemos dar un trato, evidentemente, a una persona que fue víctima de una conducta delictiva, pues también partiendo de cuestiones de inequidad o, como te comentaba, de sesgos, de estereotipos. Entonces, pues bueno, se han realizado muchísimas audiencias. Teníamos el dato del primer año que operamos, porque ya estamos, como lo comentó la doctora, en el segundo. Y, por ejemplo, en el primer año resolvimos 312 audiencias iniciales, que son audiencias preliminares, donde se realiza pues el primer contacto con las partes para poder realizar pues precisamente estas cuestiones de medidas cautelares, de fijación de hechos, de investigación de hechos delictivos. Claro. Incluso también tuvimos abundantes números de procesos, como son 479 asuntos en los cuales se atendieron, pues como te comentaba, este tipo de medidas urgentes de protección, ratificación de medidas de la Fiscalía, verificación de aprobación de actos de investigación preliminares. Entonces, sí hemos tenido una carga importante y pues también esto, aunque no es propio solamente de los juzgados especializados en violencia contra la mujer, porque más bien es del sistema acusatorio, pero también hay una mayor confianza. El hecho de que las personas, de que las audiencias sean públicas, de que puedas ver a tu juez, de que se desahoguen en audiencia, en instancias, en salas de fácil acceso, eso evidentemente facilita muchísimo la comunicación que se tiene desde la autoridad, evidentemente hacia la ciudadanía. Claro. Y en el caso de los juzgados, ¿la atención es solamente de puras mujeres? Son de puras mujeres. Bueno, es que esa es la carga de trabajo que tenemos, pero son grupos vulnerables. También es mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas indígenas, trans y todos aquellos LGTBI más. Todo ese grupo de personas son los que se atienden, porque la violencia, pues ya lo hemos visto que es una realidad que se está incrementando. La violencia y en contra de estos grupos vulnerables. Entonces ello constituye una violación a los derechos que se tienen, a los derechos humanos de igualdad, dignidad, discriminación y libertad, que aparte importan otro tipo de derechos, como en este caso, pues son todos los que ya había mencionado. Y en este tema en particular, pues tampoco no debemos dejar de ver, más bien como jueces de control que somos, del control de derechos también respecto de la otra parte, porque muchas veces se pueden decir, entonces como ella es un grupo vulnerable, o ella es mujer, a ella se le cree todo al 100% y ya prácticamente esa audiencia, sabemos su resultado, que es por ejemplo una vinculación a proceso o incluso una sentencia de condena. No es así, porque también tenemos que ver y controlar los derechos, el debido proceso que se tenga de la persona a quien se le está atribuyendo. Entonces es mediante ese control de derechos, el debido proceso, de ser escuchado, vencido en juicio, todos esos pues son temas que son sustantivos y procesales que tenemos que atender dentro del mismo proceso. Y también en cómo nosotros tenemos que visibilizar este tipo de procesos, porque es mediante una interpretación del derecho que hacemos nosotros bajo esa perspectiva de género. Claro. Es distinto a una valoración de prueba, eso no existe. Valoración de prueba con perspectiva es cómo interpretamos el derecho bajo estas herramientas de la perspectiva, herramienta y la metodología al respecto. Claro. Juezas, en el caso del personal que atiende los juzgados, ¿el personal es solamente personal femenino? No, el tema de perspectiva de género no es exclusivo para las mujeres. Bueno, actualmente las 4 que estamos desempeñando esta labor como jueces sí somos mujeres, pero no necesariamente tiene que ser así. El personal se integra de ambos sexos y pues todos hemos recibido capacitaciones abundantes, arduas. Ya tenemos más de 2 años en capacitaciones en este tema y seguimos y seguiremos. Sí, claro. En este tema. Y como lo comentaba la doctora Maribel, no nada más es para temas de mujeres, o sea, todo lo que tiene que ver con grupos vulnerables, pues es precisamente de atención por nosotras, porque a fin de cuentas también redunda en no discriminación y en igualdad, en los mismos derechos. Si hablamos de un menor de edad, eso es lo que se busca, equilibrar el terreno, porque evidentemente no está en un plano de igualdad de un adulto. Si hablamos de un adulto mayor, sus características especiales pues lo hacen vulnerable, y entonces lo que se busca es equilibrar precisamente, como te comentaba, ese piso, ese terreno,
como decía la doctora Maribel, no para favorecerlo, no para decir, ah, mira, entonces eres un adulto mayor, tienes la razón, sino más bien juzgar a partir pues de la herramienta metodológica que ya nos ha dado la Corte, que es con perspectiva de género, para verificar pues estas situaciones de poder, estas situaciones de desigualdad y nivelar evidentemente ese piso para verificar si existe y cómo se puede reparar para que se tenga una justicia pues igualitaria. La semana pasada escuchaba en la radio una sentencia de un juez que había absuelto, por ejemplo, en un asunto de una violación a los acusados, y era una violación tumultuaria. Y decía, bueno, es que el no consentimiento no fue claro de la mujer. Entonces, a lo mejor en ese tipo de situaciones, no era de aquí del Estado, es más, ni siquiera era del país, pero en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que tenemos? Evidentemente, como te comentaba, no juzgar a partir de estereotipos, de cómo se debe de conducir la mujer, cómo debe vestirse la mujer, que a la mujer le pasan las cosas porque no debió de colocarse en esa situación, porque entonces estamos realizando una victimización institucional a través, evidentemente, de sus conductas, lo que pues no puede acontecer. Entonces, eso es lo que se busca, que a través del género no se realice un impacto diferenciado para las personas y no se juzgue partiendo de esos estereotipos. Muy bien. Bueno, pues ustedes saben que en cuestiones de televisión y de radio el tiempo se va volando y quisiéramos, yo sobre todo quisiera preguntar mucho más, pero a veces que no se puede. ¿Quisieran ustedes agregar algo más que fuese importante que la gente sepa del trabajo que ustedes hacen? Pues sí, a manera de algo más que debemos de atender en este tipo de procesos que llevamos, pues es que esa perspectiva de género pues es un conocimiento más de algo que pudo haber sucedido o algo que pasó. Los hechos, la relación existente entre las personas, el motivo por cual se da esa determinada conducta o circunstancias de ejecución, el medio en donde sucedieron y el contexto. Todo eso para nosotros es importante para tomar la mejor decisión, una decisión que sea justa, razonada y basada sobre todo en dato de prueba o prueba, dependiendo ya del estado procesal en el que nos encontremos. Pero eso es muy importante y esto pues es la herramienta que atendemos y que también, importante lo menciono, también para pues los abogados de cómo lo propongan sus pretensiones en las audiencias respectivas. Pues yo nada más abonaría que pues la ciudadanía confía en sus instituciones. Sabemos, evidentemente, juzgadores muy comprometidos con nuestra labor, que estamos capacitándonos todos los días para brindar un mejor servicio y en ese sentido que se acerquen a sus instituciones para efecto de que puedan dar pues, la resolución, evidentemente, de sus conflictos, la tutela de sus derechos en esta clase de supuestos. Entonces, pues, por mi parte sí, sería eso, nada más la confianza institucional, porque pues para eso nos estamos preparando y capacitando para la ciudadanía. Claro. Bueno, pues yo nada más agradecerles a ambas que hayan aceptado la invitación a platicar aquí un ratito conmigo y felicitarlas por esta labor que hacen. Tengo la fortuna de conocerlas desde hace mucho tiempo y sé lo comprometidas que están con este, de alguna manera, trabajo que desarrollan ahora como juezas en el Poder Judicial. Y de veras felicitarlas por todo esto que hacen. Espero que no sea la última vez que podamos estar, quizá en otra ocasión que tengan oportunidad, pues, que puedan estar acá en vivo, directamente en el programa. Pero de hoy agradecerles que se hayan conectado con nosotros y nos hayan platicado un poquito de este gran trabajo que ustedes desarrollan dentro del Poder Judicial aquí en Querétaro. Al contrario, Margarita, muchas gracias a ti por invitarnos. Como lo dices, pues nos falta tiempo para hablar evidentemente de estos temas, pero pues claro, tenemos la puerta abierta y pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita, a ti, a tu amable auditorio, a todos, muchísimas gracias y confíen. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y bueno, pues a todos los que nos ven y nos escuchan todos los lunes, aquí está un tema por demás muy, muy interesante, el saber que existen este tipo de juzgados hoy especializados en contra de la violencia contra la mujer. De verdad agradezco mucho a las juezas que hayan estado aquí presentes conmigo. Sabemos que su trabajo empieza desde muy, muy temprano, pero aún así aquí estuvieron conmigo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, que tengan bonito inicio
de semana y, por supuesto, una bonita semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.